Saludos, estimados estudiantes, bienvenidos a esta clase. En esta clase vamos a ver los poliedros regulares. Vamos a ver de qué se trata. Y veamos, un poliedro es regular convexo. Si todas sus caras son polígonos regulares congruentes, sus ángulos diedros también son congruentes y en cada vértice concurre el mismo número de caras y de aristas. Es decir, un poliedro es, por ejemplo, cuando cada una de sus caras son congruentes, que quiere decir que todos los lados miden iguales y todos los lados están juntos entre sí. Entonces ahí se convierte en un poliedro. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, si tú te fijas, este es un triángulo y cada lado del triángulo prácticamente tienen la misma medida, si te fijas, ¿no? Ahora, ejemplo número uno, dice, las características y elementos de cada poliedro regular se anuncian en la tabla uno. Esta es la tabla que debemos tomar en cuenta. Entonces, ¿cuáles son las características? Primero, tenemos el poliedro regular. El poliedro regular nos dice que uno tetraedro, polígono de sus caras es un triángulo equilátero, es decir, tiene un triángulo equilátero. Triángulo equilátero es un triángulo que sus tres lados son iguales. Em, Número de aristas, es decir, número de caras que tiene el tetraedro es de 6. El número de vértices que tiene el tetraedro, es decir, número de esquinas o de puntas, le conocen. Bueno, ahí en polígono, en poliedro ya sería como puntas. El vértice pues serían 4 puntas en total. Y el número de caras pues tendría un total de 4 caras. Número de aristas serían las líneas que tenemos así. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Y de hecho, podemos analizar los ejemplos establecidos, ¿no? Tenemos el cubo, que también vendría a ser un poliedro regular porque todos sus lados son iguales, todas sus caras son iguales, las aristas son iguales. Primero, polígono de sus caras. ¿Qué polígono forma sus caras del cubo? Forma un cuadrado. Número de aristas, es decir, número de lados que tiene el cubo, pues tiene 4 lados en cada uno, entonces sería un total de 12 aristas, 12 líneas en total. Por ejemplo, yo por aquí tenía un ejemplo de un cubo y de allí es donde nace la particular forma del cubo de Rubik, ¿no? Cubo de Rubik que todos sus lados son iguales, todos los lados son iguales. Em, por ejemplo, a este pongámosle así. Número de aristas. ¿Qué son las aristas? Son las líneas, estas líneas la llamamos arista, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Serían en total hasta ahora 9, 10, 11 y 12. Todas estas líneas son las aristas, entonces tiene un total de 12, está correcto. Número de vértices, ¿qué quiere decir número de vértices? Número de esquinas o de puntas. En un poliedro el vértice serían las puntas. Uno, 2, aquí abajo tiene otra punta, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 número de vértices y número de caras. ¿Cuántas caras tiene? Pues 6. Uno, 2, 3, 4 y 2 a los lados. 6 en total. Es un ejemplo de un poliedro de un cubo. Tenemos un octaedro, que es un triángulo equilátero. Cada cara es un triángulo equilátero. Tiene 12 aristas. El número de vértices tiene 6 vértices o 6 esquinas. Y el número de caras es un total de 8 caras en total. Luego tenemos aquí un dodecaedro, que es un pentágono regular, es decir, cada cara es un pentágono regular, tiene 30 aristas, 20 vértices y 12 caras. Y así el icosaedro, que es un triángulo equilátero que tiene 30 aristas, cada cara es un triángulo equilátero, tiene 30 aristas, 12 vértices y 20 números de caras. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Dice, los poliedros que se observan en la figura uno y 2 son convexos regulares. ¿Por qué? Vamos a ver. Las caras de ambos poliedros son polígonos regulares congruentes. Esto es verdad. En este caso son triángulos equiláteros. Fíjate, este es un triángulo equilátero y si tú te fijas, cada cara es un triángulo equilátero. Entonces, por eso se le llama poliedro, porque convergen entre sí. Y todos los vértices concurren en un mismo número de caras y de aristas. En la figura uno de cada vértice concurren 3 caras y 3 aristas, mientras que en la figura 2 en cada vértice concurren 4 caras
y 4 aristas. Si te fijas aquí, hay 1, 2, 3 atrás, 4. Sería 4 caras y ¿cuántas aristas? Y 4 aristas. 1, 2, 3 y 4. 4 aristas tenemos allí. Entonces son poliedros. ¿Por qué se los determina poliedros? Porque sus caras son polígonos regulares y constan de aristas y vértices. Espero que les vaya muy bien con su tarea y mucha suerte.